En 1939, el uruguayo Juan Carlos Onetti publica El Pozo, la primera novela de su carrera, donde nos narra sobre Eladio Linacero, un hombre que al cumplir 40 años se dispone a escribir sus memorias. Hay muchas formas de leer esta novela. Podemos entrar desde una perspectiva psicológica, histórica o incluso estructural, pero lo que vengo a declarar hoy es que El Pozo, donde leemos el proceso de escritura de las extraordinarias confesiones de Eladio Linacero, carga con una enorme influencia del género pulp. No podemos empezar con una visión tarantinesca del género, por muy buena que sea la película, pero sí nos podemos quedar con la definición que nos entrega sobre la palabra. Citando, sí, a una fuente más confiable, Chamblis y Svitavsky, quienes serán nuestra referencia para todos los detalles del género pulp, en el artículo From Pulp Hero to Superhero, explican que, en efecto, la literatura pulp se denomina de tal forma por el tipo de material que se utiliza para su producción. Estas novelas serán impresas en un papel sumamente barato, hechos de pulpa de madera que usualmente sobraba de la manufactura de materiales más caros. La Pulp Fiction, como se conocería esta producción, ofrecía no solo material barato, sino también una literatura barata, de historias simples, con un ritmo rápido, usualmente exageradas, predecibles, estructuralmente repetitivas y sin duda alguna, sumamente exitosas. Es la heredera directa de los Penny Dreadful ingleses y las dime novels de los primeros westerns americanos. La ventaja que llevaba la ficción pulp no era solo su bajo precio, sino también su enorme oferta de géneros. Ciencia ficción, romance, historias de terror, piratas, misterios, westerns, detectives, sword and sorcery, que por lo general tenían también sus variantes spicy and saucy, que sumaban elementos eróticos a cualquiera de estos géneros ya mencionados. Con toda esta variedad de géneros, más sus versiones eróticas, sumado a su accesibilidad económica y cultural, no cabe duda en decir que el género pulp dominó la primera mitad del siglo XX en Estados Unidos, extendiéndose a muchos países de América Latina. Para poder leer El Pozo, desde la mirada de la ficción pulp hay que identificar algunos elementos clave de los diferentes géneros que componen esta línea. Respecto al género de Sword and Sorcery, el mayor ejemplo que podemos sacar es Conan el Bárbaro, que muestra una enorme capacidad física, una mente simple, pero se enfrenta a situaciones imposibles contra enemigos aparentemente imparables, y a pesar de verse inmerso en un mundo oscuro y sin moralidad, es sumamente noble, ético y caballeresco. A pesar de ser un bárbaro en un mundo salvaje, su código de honor se mantiene firme ante todo. El género hardboiled es la evolución natural de la literatura detectivesca y noir que precede la ficción pulp. En esta variante de la literatura de investigación, los protagonistas tienden a ser más rudos y atormentados que sus predecesores. Ya no se le entrega tanta importancia al supremo intelecto y capacidad deductiva, sino a la fortaleza y resiliencia. El detective hardboiled es producto de una mirada tradicionalista americana de la vida en la ciudad. Los casos suelen ser más simples, pero propios de las ciudades, donde es la oscuridad y falta de moralidad del entorno urbano del siglo XX lo que corrompe a la gente. El detective hardboiled es cínico, desapegado, vicioso, violento y solo mantiene los restos de algo parecido a un código de honor traducidos en una especie de ética laboral. Sus motivaciones suelen ser personales y derivadas de traumas pasados. La mayoría de los casos involucran personajes despreciables de una mirada conservadora, como prostitutas, vagabundos, policías corruptos, inmigrantes, etc. Personajes con los cuales el detective deja ver, de a poco, sus sombras internas. La ficción pulp viene a llenar la misma necesidad narrativa que solían llenar las dime novels con sus historias western: la representación de la masculinidad exacerbada como modelo del ciudadano americano. Eso era fácil cuando la idea de la frontera y el salvaje oeste eran escenarios comunes y fácilmente entendibles para mostrar personajes masculinos, con habilidad de supervivencia, actitud caballeresca, talento con las armas y aguante con el alcohol, que viven una vida llena de adversidades y pruebas a ser superadas. Pero a medida que la urbanización avanza y el Wild West deja de ser tan wild, esta representación tuvo que migrar a otros géneros. Los tópicos del western se trasladaron hacia un oeste aún más salvaje, como zonas más frías de América o lugares plenamente exóticos y salvajes como África o Asia, o incluso el espacio considerado la última frontera. Ahora, ¿cómo calza todo esto en una novela latinoamericana? Bueno, tendremos que entrar en El Pozo para verlo. No tengo tabaco, no tengo tabaco. Esto que escribo son mis memorias, porque un hombre debe escribir la historia de su vida al llegar los 40 años, sobre todo si le sucedieron cosas interesantes. Lo leí no sé dónde. En una tarde, noche y amanecer de insomnio, un hombre de mediana edad que no puede dormir ni tiene dinero para fumar, decide escribir sus memorias.
Nuestro protagonista, Eladio Linacero, llama ciertas divagaciones o sueños aventuras, que no siempre quedan claros si son recuerdos o inventos. Para este análisis me fijaré más en estos relatos entretejidos que en la narrativa general de la novela. Me interesa a dónde escapa la mente de Eladio, más que la historia central que trata de contar. Hay otras aventuras más completas, más interesantes, mejor ordenadas, pero me quedo con la cabaña porque me obligará a contar un prólogo. La historia con la que Eladio abre sus memorias es probablemente la más oscura de todas, y la única en que podemos tener algo de certeza de que haya ocurrido realmente. Los eventos de la cabaña de troncos ocurren un 31 de diciembre, cuando Eladio tenía entre 15 y 17 años, y la víctima, Ana María, tenía 18. Eladio engaña a Ana María para llevarla a una cabaña de troncos en medio del bosque. Ahí la ataca, violenta, humilla y simplemente sale a esperarle a la puerta. Al salir ella, le escupe y se marcha corriendo. Meses después, Ana María fallece por razones que Eladio nunca explica, más allá de declarar su inocencia en el asunto. Desde la perspectiva del género pulp, este relato corresponde perfectamente con el inicio de una novela de misterio, donde Eladio, en lugar de ser el investigador o el héroe, es el victimario, lleno de odio, violento y que recurre a engaños para cumplir un cometido perverso. Desde otra perspectiva, este evento de su juventud lo marca para siempre, ya que desde ese momento el fantasma de Ana María se le aparece constantemente, especialmente en las historias y aventuras que se cuenta a sí mismo. Este tormento de eventos pasados es muy propio del protagonista detectivesco, cuyos errores y terrores de su origen lo acosan y son el principal motor de sus actos. La segunda narración que introduce Eladio es probablemente ficticia. En Alaska estuve aquella noche hasta las 10 en la taberna del Doble Trébol, pasando la noche jugando a las cartas, fumando y bebiendo. Somos los 4 de siempre, Wright el patrón, el sheriff Maley y Raymond el rojo, siempre impasible chupando una larga pipa. ¿Puede ser acaso más western esta aventura? Pero no solo es western, sino que es un late western. El relato ocurre en una frontera salvaje pero fría, muy propia del género pulp. Las aventuras del oeste en este periodo ocurren en espacios más extremos, hacia donde tenían que emigrar los vaqueros y forajidos para escapar de la civilización. Aquí Eladio se retrata a sí mismo como un héroe pulp. Es fuerte, juega las cartas con su banda, sabe andar en trineo y prende fuego con una técnica que le enseñó un indio en otra de sus aventuras. Pero incluso esta fantasía, masculinidad e independencia es irrumpida por el fantasma de Ana María, que lo obliga a volver a su realidad decadente y urbana. El escenario donde Linacero escribe sus historias es urbano, caluroso, decadente. Vive en un apartamento compartido, no tiene dinero para comprar tabaco y sus únicas relaciones son con prostitutas y un poeta. El recordar e imaginar como método de evasión y autoflagelo es muy propio de la introspección de los protagonistas hardboiled. En este escenario es que aparece Hanka, una de las pocas mujeres que han despertado el interés de Eladio, que curiosamente reúne ciertas características de la damisela pulp. Es una mujer frágil, exótica, virgen y lo suficientemente inteligente para no ser aburrida, pero no más que el mismo Eladio. El penúltimo desvarío que retrata Eladio dentro de sus memorias es sobre Holanda. Luego de llevar cortejando o acosando realmente a una prostituta llamada Esther, con la que se quiere acostar pero no quiere arruinar el acto a través de pagarle, luego de meses de rechazo logra su objetivo y Esther se lo ofrece gratis una única vez en una habitación de hotel. Luego del acto, mientras ella se viste, él se dispone a compartir un relato de su cabeza que estaba ocurriendo en ese mismo momento. Hace un rato estaba pensando que era en Holanda. Aquí, en el cuarto, yo esperaba una noticia o una visita y yo me había venido desde allá para encontrarme con esa persona esta noche. Porque muchos años nos comprometimos para vernos esta noche en este hotel. Una chalana está cargada de fusiles y quiero pasarlos de contrabando. Esther se enfurece preguntándose qué habrá tomado Eladio. Pero solo los lectores podemos ver que este hombre trata incansablemente de evadir su realidad, de elevarla a un lugar lejos de donde es un humano normal, insignificante y atormentado, a través de estas historias y aventuras aprendidas y calcadas del género pulp. La última aventura que menciona Eladio mientras escribe sus memorias es la que le cuenta a su amigo Cordes, el poeta, quien luego de anonadarlo con el poema El pescadito rojo, se dispone a escuchar un desvarío que Linacero llama relato. La bahía de Arrak no es tanto una aventura, como es una serie de tópicos, clichés e ideas propias del género de piratas, viajes y aventuras de la ficción pulp, amalgamados sin mucha coherencia y cohesión. El barco sin nombre, el capitán Olaf, la brújula del náufrago, la llegada a ciegas a la bahía de arena blanca que no figuraba en el mapa y la medianoche en que, formada la tripulación encubierta, el capitán Olaf hizo disparar 21 cañonazos contra la luna que, justamente 20 años antes, había frustrado su entrevista de amor con la mujer egipcia de los 4 maridos. Este relato final
que mezcla un montón de elementos dispares, remata las ilusiones a las que Eladio se desvía constantemente mientras escribe sus memorias, saltando entre escribir eventos reales, eventos ficticios, mezcla de ambos y llegando ahora a algo que no tiene mucho sentido. Teniendo en cuenta que El Pozo fue publicado en 1939 y la producción pulp dominó la literatura popular de la primera mitad del siglo XX, no es descabellado pensar que estas novelas baratas estuviesen dentro del capital cultural de Onetti, y que las utilizara para que Eladio constantemente se vada hacia historias heroicas, nobles y masculinas, intentando escapar del fantasma de Ana María y el recuerdo de la cabaña de troncos, evento que él decide como el inicial de sus memorias, y que le recuerda constantemente que no es un héroe de acción, masculino, noble y seductor, sino un villano pulp, amoral, violento, tramposo, misógino y narcisista. Pero es tan irrelevante en este entorno urbano, despiadado y nulificador, que no hay, ni habrá, nunca, un detective buscándolo.